Army, get ready! Esto no es un personaje. Esto es una estética. En el capítulo de hoy vamos a hablar del exceso. Del exceso como propuesta estética y como manera de encarar la expresividad y la comunicación. Quiero aclarar que en ningún momento de este video me refiero a los excesos como conductas personales o decisiones de vida, sino desde el punto de vista de la creatividad, del diseño y de la comunicación. El exceso entendido como extravagancia, desmesura, aparece como un gesto de mucha relevancia en un contexto donde nosotros como diseñadores muchas veces nos regimos por esta máxima temporal de menos es más. Una lógica donde el diseño está completo solamente cuando no tengo ningún elemento más para extraer de él. Ningún elemento más para eliminar. En contradicción con eso aparece el exceso como gesto lúdico, como testeo, como prueba, como intento de cuestionar los límites de lo posible. Entonces me interesa que analicemos juntos en el episodio de hoy cómo el exceso aparece como cuestionamiento al statu quo, como desafío a lo establecido y como herramienta de redefinición de las fronteras de la creatividad. Y qué mejor caso para analizar como símbolo precisamente y como encarnación de esta postura, de esta manera de crear, que Ricardo Fort. No nos vamos a detener en un análisis exhaustivo desde lo biográfico, desde la propia vida, y desde ya esto no es una crítica o un análisis de las conductas personales ni las decisiones de vida ni de Ricardo Fort ni de nadie, pero antes de eso, y para entender la importancia y la relevancia de Ricardo Fort como símbolo, como artista, como creador, como creativo, como diseñador de su propia identidad en un punto, necesitamos hacer un breve análisis histórico y sociocultural del contexto en el cual aparece esta figura. En diciembre de 2001, es decir, casi hace 25 años atrás, desde la filmación de este video, Argentina ha atravesado una de las crisis sociopolíticas y económicas más graves de su historia, con deterioro social, económico, pérdida de miles de puestos de trabajo y una crisis generalizada en todo aspecto de la vida social y política argentina. Luego de esa crisis, Argentina, a paso lento pero progresivo, mejora sus indicadores socioeconómicos, con una lenta mejora del consumo interno y también del posicionamiento de Argentina en los mercados internacionales a través de sus exportaciones, pero marcada por un sesgo de austeridad, de mesura, y es justamente en ese contexto político y social donde aparece una figura, un ícono que parece bajado de otra galaxia directamente. Y justamente yo creo que es por eso que consigue el impacto y consigue el quiebre total y absoluto del modo y de la manera y con la gran velocidad que lo consigue. Y si no me creen, solamente miren esta imagen. Este soy yo, disfrazado de Ricardo Fort en un cumpleaños en febrero de 2010. No hubo explicación, no hubo contexto. El reconocimiento fue instantáneo y tuve mis 15 minutos de fama gracias a Ricardo Fort. Así que cuando un personaje se puede volver un disfraz, quiere decir que ya no es más un personaje, es un ícono cultural. Y no me cabe duda que Ricardo Fort fue y será un ícono cultural de Argentina, justamente por esa conjunción de timing y de mensaje, entendiendo un momento político, social y cultural de un país. Y si no, también miren este otro ejemplo, que es de una empresa argentina que brinda préstamos. Ya está. Le regalamos el crédito a la gente. Divina la promo. ¿Pero quién la paga? Que lo pague Magoya. Dame el fono. Mago, querido, ¿cómo estás?
Dale, ¿te venís? Perfecto. Saca tu crédito en efectivo y si salís sorteado, que lo pague Magoya. Cuando un personaje se vuelve tan icónico, tan reconocible, claramente es porque encarna mitos, aspiraciones y deseos de una sociedad. No es simplemente un personaje, es un vehículo, un catalizador que condensa todo ese peso cultural y social encarnado en una sola persona. Lo que quiero marcar acá es que Ricardo Ford no inventó el exceso como estética, sino que lo puso en el centro de la escena. Y en ese gesto puso de manifiesto lo que la sociedad argentina en su conjunto estaba buscando, pidiendo a gritos. Hablar de buen gusto o mal gusto no tiene sentido en este tipo de análisis. El objetivo no es celebrar ni condenar, es entender que a veces lo que parece exagerado, desmedido, fuera de lugar, es justamente lo que nos permite mirarnos en el espejo como sociedad y entender el clima que estamos viviendo y las necesidades estéticas que tenemos. El exceso en ciertos contextos no es un error de diseño, sino una decisión, un mensaje. Entonces, mis estimados, si les pareció interesante esta conversación, tienen puntos de reflexión para compartir, recuerden, like y suscríbanse, dejen sus comentarios y participemos de este canal de diálogo abierto que tenemos en forma permanente gracias a la tecnología. Y quiero que recuerden que el gusto del mal gusto no es casual, es un síntoma cultural. Y que a veces, para innovar, para decir algo nuevo, no hay que ir hacia menos, sino hacia más. ¡Miami!